Buenas noches a todos, bienvenidos al estudio número 38 del libro de San Mateo. Hoy con el tema ¿creéis que puedo hacer esto? Es el tema de hoy, es una pregunta. Vamos a compartir el libro de San Mateo capítulo 9 del versículo 27 hasta el versículo 31. Voy a leer. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Hasta el versículo 31 he leído. Buenas noches a todos ustedes. Sean bienvenidos al tiempo de estudio bíblico. Como todos los lunes en la mañana, no estoy haciendo el en vivo. Ya les he comentado a ustedes que los días lunes a las 10:30 de la mañana tenemos la actividad de los pastores, o sea, una reunión de pastores que se hace todos los lunes en el centro de la ciudad. Esta vez el evento se hizo en otro lugar, un poquito más temprano, con motivo de la última actividad del año, ¿no? Entonces ha habido presentaciones especiales, también un desayuno especial. La verdad es que ha sido un buen tiempo para compartir con los pastores, con los ministros de otras iglesias. Y en esta noche nosotros podemos compartir con el tema ¿creéis que puedo hacer esto? Primero tenemos que saber quién ha hablado esta palabra. ¿Quién ha dicho ¿creéis que puedo hacer esto? Quien ha preguntado de esta forma es Jesús, ¿no? ¿Es correcto? Jesús preguntó. ¿A quién le preguntó? A dos ciegos que estaban viniendo hacia nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijos de David. Lo que me llama la atención es cómo estos ciegos podían saber que Jesús está pasando por ahí, ¿no? No sé muy bien, estaba viendo un gran alboroto o ellos escuchando a la gente que estaba vitoreando el nombre de Jesús. La verdad no sé muy bien cómo es que ellos se enteraron de que era Jesús, porque no lo pueden ver. Es decir, que ellos más que todo han escuchado acerca de Jesús, pero obviamente siendo ciegos no lo han visto, ¿no? Sino que escucharon acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le han llamado a él? Hijo de David. Esto entendemos que por la carne, dice, según el linaje, según la carne, en el libro de Romanos 1, versículo 3, dice que según la carne, Jesús pertenece al linaje de David. Así explico, ¿no? En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 3. Entonces, ellos le llamaron así porque los israelitas conocieron que de la descendencia de David nacería el Salvador, el Redentor, ¿no? El Mesías. El rey, ¿no? Porque el rey de los judíos, Jesús es el rey de los judíos. El libro de San Mateo es un libro que nos expresa o nos muestra a Jesús como el rey, que tiene autoridad. Por eso aparecen muchas palabras que nuestro Señor Jesucristo había mencionado. Acá en el versículo 28 dice: Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo. Ya cuando Jesús llegó a la casa, vinieron a él los ciegos, los que habían estado gritando, los que habían estado diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ya estos ciegos llegaron a la casa, dice, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo. Ya Jesús los había identificado. ¿Cómo llegaron a la casa de Jesús? ¿A alguien les llevó o cómo habrá sido? Esta parte no puedo explicarles a ustedes porque no aparece, por lo menos acá. Pero llegaron a la casa de Jesús. Entonces en ese lugar Jesús les hace una pregunta. Hay algunas ocasiones en las que Jesús le preguntaba cosas a las personas, ¿no?
Pero en realidad esta pregunta tiene una intención, ¿no?, muy importante. En el corazón de ellos, ¿tiene la confianza hacia Jesús o no? Dice, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Hacer qué? ¿Qué es lo que debe creer que puede hacer? Claro, ellos son ciegos, entonces ellos quieren recibir la vista, ¿no? Quieren ver otra vez. Entonces ellos dijeron, sí, Señor, ¿no? Ya digamos que ellos hayan respondido, y no sabemos bien, Señor. No sé si Jesús hubiese sanado a estos ciegos, pero la respuesta de ellos es, sí, Señor. O sea, ante la pregunta de Jesús, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Los ciegos, sin dudar, aunque no veían a Jesús, pero escuchando la voz de Jesús, dijeron, sí, Señor. Entonces nuestro Señor Jesucristo, escuchando la respuesta de estos hombres, ¿qué es lo que le responde? Versículo 29, entonces les tocó los ojos, dice, tocando sus ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os ha hecho. Entonces, por eso digo, si ellos hubiesen dicho que no creían o que no pensaron que no, Jesús no los podía curar o sanar, ¿habrá sido que Jesús los sanaba? Esto es la interrogante, ¿no? Pero la Biblia nos muestra acá que conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces dependía en este caso de la fe de los hombres en Jesús. Si ellos creen en Jesús, entonces conforme a su fe es hecho, ¿no? Entonces esto atribuimos también a la fe de la salvación. Cuando las personas conforme a su fe creen en Jesús, quien llevó sus pecados, entonces conforme a esta fe es hecho en su vida. No es que ustedes deben esperar una manifestación sobrenatural o algún fuego que descienda del cielo, o digamos que ustedes hablen lenguas. No es que ustedes deberían hablar lenguas para considerar ¿qué cosa? Para considerar que el Señor a ustedes les ha hecho salvos. No deben considerar alguna manifestación sobrenatural, sino que el recibir la salvación es un acto de fe, o sea, es creerlo, es estar de acuerdo con lo que me dice el Señor. Si ustedes están de acuerdo, entonces con esto basta. ¿Para qué? Para llegar a ser salvos, para llegar a ser justos, para llegar a recibir el perdón de sus pecados. Solamente hace falta que tenga la fe. Si lo cree, entonces será justo, pero si no lo cree, se queda en la condición de un pecador. ¿Sí? Versículo 30 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Ya, esta palabra es importante, porque cuando nosotros leemos el libro de San Juan, capítulo 9, vamos a buscar, San Juan capítulo 9, ya en algún momento vamos a poder estudiar el libro de San Juan, más adelante, pero aparece acerca de la ceguera espiritual. Ya veamos acá, San Juan capítulo 9, versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, dice, y los que ven sean cegados. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Así le preguntaron a Jesús. La respuesta de Jesús es la que debemos considerar. 41. Estamos en San Juan capítulo 9, versículo 41. Dice, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, dice. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esto es algo muy particular. Ya uno que es ciego no puede ver nada. Entonces Jesús lo atribuye a que un ciego no puede ver su pecado, dice. Si fuerais ciegos, dice, no tendríais pecado, dice. Es muy interesante esta palabra. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, dijo. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece.
Hermanos, ¿cuál sería la condición normal? ¿Ver o no ver? O sea, para ustedes, ¿cuál viene a ser la situación normal? ¿Que una persona vea o que una persona no vea? Ya, ¿pueden responder por favor en los comentarios? ¿Cuál sería para ustedes una condición normal? Cuando una persona nace en este mundo, sí, obviamente, ¿no? Hay un periodo en el que se dice que el niño no puede ver. Pero ya siendo un niño de 1 año, 2 años, ¿qué es lo normal? ¿Que vea o que no vea? Aquí llamaríamos una situación anormal a una persona que no ve, ¿sí? Al que ve ya será una condición normal, pero si no ve, esto será anormal. Es correcto, ¿no? Pero Jesús les dijo ¿qué es lo que Jesús les ha dicho? Si fuerais ciegos, dice, no tendríais pecado. Esta palabra es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque en realidad Jesús está refiriéndose a que el ser humano, más que estar ciego, ¿no? más que no poder ver por tener problema de su vista, el ser humano es ciego espiritualmente, ¿no? Esta es su condición normal. Esta es su condición natural. Es ciego. Pero este grupo de personas que estaban juzgando a este ciego de nacimiento que había sido sanado por Jesús, ellos no se consideraron ciegos. Más bien se ofendieron cuando Jesús dijo que yo he venido para cegar a los que ven, dice, y a dar vista a los que están ciegos. Ellos se ofendieron, ¿no? Ay, Él nos dice que nosotros no vemos. No, nosotros podemos ver, ¿no? Podemos observar bien. Entonces Jesús les dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, dijo. Entonces, hermanos, ahora cambiemos la situación normal en el mundo espiritual. Cuando una persona nace en este mundo, ¿es ciego o puede ver? Ya en el mundo espiritual, para Dios, el hombre es como un ciego, ¿no? Por eso en el libro de San Juan capítulo 9 aparece el ciego de nacimiento, que representa en realidad el pecado. El pecado que nosotros tenemos desde que nacemos en este mundo es equivalente a una ceguera espiritual, es decir, que no podemos ver el mundo de Dios. Pero existen los que piensan que ya pueden ver el mundo de Dios. Pero en realidad los ojos de las personas hacia el mundo espiritual están tapados. Pero hay alguien que piensa que porque pertenece a alguna religión o porque practica alguna religión, ya está viendo. Pero no es así. La condición original de todos nosotros es ciegos espirituales. Por eso, ¿quién debe darnos la vista correcta? Es Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo tiene el poder de darle la vista espiritual al hombre, de que el ser humano pueda ver el mundo de Dios, de que pueda ver el mundo espiritual. Pero hay alguien que piensa que por sí mismo puede ver el mundo espiritual, por sí mismo puede ver el mundo de Dios. Esta persona está equivocada. Nosotros nacemos ciegos, ¿sí? ¿Entienden lo que digo? No solamente pensando en el bebé, que seguramente ustedes han escuchado que existe algún tiempo en el que el bebé no ve, dice, no puede ver, sino que en sí el ser humano espiritualmente está cegado. ¿Por qué está cegado? Porque tiene el pecado. Esto es lo que no permite al hombre experimentar el mundo espiritual. Entonces, vamos a repetir otra vez. Lo normal para una persona cuando nace en este mundo es que está ciego espiritualmente. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, ¿qué es lo que pasa? Puede ver el mundo de Dios o puede identificar el mundo de Dios. Entonces es el momento en el que ya su pecado no está. Pero los judíos religiosos de la época, que juzgaban al ciego que había sido sanado por Jesús en San Juan capítulo 9, según la palabra de Jesús dijo que ustedes, si fueran ciegos, no tendrían pecado, dice. Repitamos otra vez. Dice San Juan capítulo 9, el versículo 41. Si fuerais ciegos, no tendréis pecado, dice. Más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, estimados hermanos,
Los judíos fariseos, todas las personas que estaban bajo la ley, eran personas que no querían depender de Jesús. Por eso Jesús, en el libro de San Mateo 9, que hemos leído más adelante, ¿no?, en otro estudio, Él dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces Jesús utiliza el ejemplo de un ciego para darnos a entender que efectivamente, bueno, acá son dos ciegos, ¿no? En San Mateo capítulo 9 son dos ciegos, para darnos a entender que el hombre en este mundo vive como un ciego, ¿no?, que no puede ver el mundo espiritual de Dios, sino que está cegado por los pensamientos de la carne, por los pensamientos humanos. Por eso es normal ver hay gente que dice que no, yo no creo en Dios. Ay, ¿por qué? Ay, yo no lo puedo ver, dice. Yo no puedo ver a Dios, por eso no creo. Hay ciertas personas que responden así, pero para tales personas nosotros tenemos que explicarle que nosotros tampoco podemos ver a Dios. Entre ustedes que están conectados en esta tarde, por favor, no me digan que ustedes han visto a Dios. No me digan que se apareció ante sus ojos y ustedes lo vieron. ¿No? Porque si ustedes hablan de esta manera, entonces yo les diré, ustedes necesitan ver un experto o un psiquiatra. Hay algo que está funcionando mal en su cerebro, en su vista o algo así. ¿Por qué la Biblia dice que Dios es espíritu? Entonces no podemos ver al espíritu. Además, en el libro de Timoteo mencionó el apóstol Pablo que Dios habita en una luz inaccesible para el hombre, que ningún ser humano puede ver, dice, ni verá. O sea, mientras estemos en este plano, en el mundo terrenal, no tenemos la posibilidad de ver a Dios. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Si ustedes no me creen, entonces voy a buscarlo, ¿no? Ya vamos a ver la Biblia en el libro de Timoteo. Vamos a buscar Timoteo. El libro de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 6. Busquemos Primera de Timoteo capítulo 6, el versículo 16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Ya, si estuviera hablando de Jesús, entonces no sería correcto, ¿no? Porque Jesús fue visto por muchas personas, los apóstoles y la gente que vivió en su época. Pero acá está hablando de Dios, que habita, dice, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Es un lugar donde el ser humano no puede acceder. Eso está diciendo acá, ¿no? Mientras vivamos en este cuerpo, es un lugar inaccesible, ¿no? ¿Sí es correcto? Inaccesible. Dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea, aquí aparecen personas diciendo, pero Moisés sí vio cara a cara a Dios. Así dicen los libros del Pentateuco. El mismo Moisés lo escribió. Pero en el libro de Hechos y también el apóstol Pablo nos explica que en realidad estos encuentros que ha tenido Moisés supuestamente con Dios o con el rostro de Dios, en realidad han sido ángeles de Dios enviados por Dios. O sea, los ángeles han hablado de parte de Dios, pero la Biblia, el relato bíblico en el Antiguo Testamento, ha relatado como si fuera que el hombre Moisés se encontraba con Dios. ¿Sí entienden? Pero él se encontró con los ángeles en realidad. No se encontró con Dios. O sea, no es que pudo ver a Dios cara a cara. Pero la Biblia lo describe así, ¿no? ¿Pero por qué lo describe así? Porque efectivamente el ángel de Jehová se presentó ante Dios. Entonces es equivalente como si fuera que vio a Dios. Porque el mensaje que trae el ángel no es del ángel, sino es de Dios. ¿Entienden ustedes? Es como cuando Eliseo en el libro de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 5, llega donde estaba, cuando Naamán llega donde estaba Eliseo. Pero no se encuentra con Eliseo, sino que el siervo de Eliseo, el criado, sale. Entonces Naamán se sintió muy ofendido por ello, ¿no? Uy, ¿por qué? ¿Por qué sale el criado y no sale Eliseo? Y luego Eliseo tenía que invocar el nombre de Dios y así la lepra se iba a sanar. Pero en vez de eso manda al criado, es decir, que me menosprecia y luego me manda a lavar a un río con agua turbia. Es el río Jordán, ¿no?
Entonces, aunque salió Giezi, que era el criado de Eliseo, o el siervo de Eliseo, aunque salió Giezi, pero Giezi no habló las palabras que él traía, sino que Giezi tenía que decir las palabras que Dios le mandó. ¿No es así? Entonces el ángel también. El ángel es un mensajero de Dios. Cuando el ángel se presenta ante el ser humano, no habla las cosas que a él se les ocurre, sino que él habla las cosas que Dios le manda. Por eso el relato bíblico del Antiguo Testamento menciona que Moisés se encuentra con Dios, pero en realidad no tuvo encuentro con Dios. Porque si fuera así, si fuera que vio a Dios cara a cara, entonces tenemos que arrancar el libro de Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, donde el apóstol Pablo explicó que Dios habita en la luz inaccesible, dijo. Que habita en luz inaccesible. Ya, ustedes traten de mirar un momento el sol, van a estar unos segundos y ya, sus ojos se cerrarán solos, porque la intensidad de la luz solar no les permite seguir mirando. Entonces dice que Dios habita en una luz inaccesible para el hombre. O sea, ni siquiera podemos abrir los ojos ahí, ¿no? Sino que con los ojos cerrados tendría que estar. No sé muy bien. Pero no podría soportar el hombre presentarse delante de la presencia de Dios. Por eso ningún hombre ha visto a Dios jamás. ¿Sí? Entonces, la Biblia acá, en el libro de San Mateo 9 que hemos leído hoy, nos plantea un interrogante, ¿no? Estos dos ciegos que salieron delante de Jesús, ¿qué tipo de enseñanza nos quiere dar? El hombre que se presenta delante de Dios es ciego, pero Jesucristo tiene el poder para sanarle. Jesucristo tiene el poder para devolver la vista, en este caso, la vista espiritual, la vista hacia Dios. Nosotros, antes de conocer a Jesús, también, estimados oyentes, éramos ciegos espirituales. Tal vez ustedes no fueron ciegos, o sea, podían ver con sus ojos muy bien, pero espiritualmente ustedes no supieron acerca del mundo de Dios. No pudieron ver a Dios, quien puede ayudarles en su vida o quien puede cuidarlos en su vida. Pero después de recibir la salvación, después de entender que Jesucristo llevó todos nuestros pecados, nosotros empezamos a ver el mundo de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios nos ayuda en esto, cómo Dios nos ayuda en esto otro. O sea, no es que Dios antes no existía, siempre había existido, pero no teníamos la vista para ver a Dios en nuestra vida. ¿Entienden? Anteriormente casi que por coincidencia las cosas ocurrían, por, digamos, por la suerte, por el azar. Pero después de que ustedes conocen a Dios, después de que ustedes conocen el Evangelio, después de que son justos delante de Dios, en ese momento es cuando ustedes podrán observar cómo Dios obra en sus vidas, cómo Dios trabaja en sus vidas, cómo Dios les ayuda. Entonces llega a ser algo latente, aunque no puede ver a Dios, pero en su vida puede experimentar cómo Dios trabaja, cómo Dios le ayuda, cómo Dios le bendice, cómo Dios le hace salir de cierta situación, cómo Dios le da la gracia en cierto asunto. Entonces empieza a ver, digamos, no con los ojos, digamos, que Dios está presente. No es que vea a Dios, o sea, físicamente, pero llega a experimentar a Dios, quien trabaja en su vida. Y esto testifica. Yo tenía esta situación, este problema, pero Dios me ayudó en esto. Eso es ver a Dios, estimados oyentes. Yo tenía esta dificultad, esta enfermedad, pero Dios me ha sanado, Dios me ha curado. Yo tenía este problema, esta situación, pero por la gracia de Dios pude hacer esto. Empieza ustedes a ser personas que alaban a Dios con su vida, o sea, viendo las obras que Dios hace en su vida, entonces pueden ustedes glorificar al Señor, sin verle con los ojos a Dios, pero en su vida empiezan a ver que una fuerza invisible les guía, una fuerza invisible les ayuda, una fuerza invisible está sustentando sus vidas. Y esto es la vida de creencia. ¿Sí? Por eso, para llevar la vida de creencia, primero ustedes deben salir de la ceguera espiritual. Para salir de esta ceguera, usted debe recibir el perdón de sus pecados, la salvación.
de su alma. Desde ese momento sus ojos se abren para ver el mundo de Dios, ¿sí? O sea, cuando yo digo para ver el mundo de Dios, no es que ustedes van a ver el reino de los cielos tal vez con sus ojos, pero empieza a experimentar muchas veces, en muchas situaciones, cómo Dios de manera muy precisa a ustedes les ayuda, cómo Dios les bendice. Y esto es una realidad, no es una fábula, es una realidad. Dios empieza a trabajar, Dios empieza a ejercer una fuerza sobre sus vidas y ustedes pueden ver realmente el trabajo de Dios, cómo Él los ayuda, cómo les ayuda en su vida. ¿Entienden ustedes? Por eso a veces ustedes oran a Dios, entonces Dios responde. ¿Alguien quiere saber si Dios responde exactamente? Debe orar con más detalle. Por ejemplo, alguien si necesita juntar dinero para pagar la mensualidad de la universidad, debe orar así: Señor, yo este mes necesito, por ejemplo, digamos que la mensualidad son 300,000 pesos. Entonces tiene que orar: Señor, permítame 300,000 pesos para la mensualidad. Entonces cuando ustedes oran así, si habiendo sido justificados por el Señor Jesucristo, siendo justos, Dios escucha esta oración y luego Dios quiere responder ante esta oración. Él me pidió 300,000, entonces voy a darle ni más ni menos 300,000. Conforme al monto que necesita, tengo que darle, ¿no? Así surge. Entonces, hermanos, de verdad, yo deseo que ustedes experimenten a ese Dios, ¿no? Y tenga el testimonio, cómo Dios les ayudó en cierto asunto, ¿no? A veces tal vez no 300,000, puede ser 5,000 pesos, ¿no? 30,000 pesos, en fin. Depende, ¿no?, de la situación que ustedes estén. Pero conforme usted experimenta esto, su fe hacia Dios crece. Es decir, que cada vez que pasa una situación más difícil, usted puede esperar a Dios. La vez pasada Dios me ayudó así, creo que esta vez también Dios me ayudará. Y en sus corazones crece la fe. Deseo de todo corazón que ustedes vivan esta vida, que puedan experimentar habitualmente, constantemente, el poder de Dios en sus vidas. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido el estudio bíblico. Espero que bendiga a todos los oyentes de este estudio y a los que escucharán luego por medio de la transmisión en la página de YouTube. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.